Muy buenos días, grupo, soy Eduardo Bonilla. Este es un video que estoy haciendo para ustedes sobre trasplante de adeniums. Ya tengo 2 años y medio de conocer esta planta y es la primera vez que yo voy a presentarles a ustedes mis conocimientos acerca de trasplante de adeniums. Entonces, para comenzar tenemos los materiales que nosotros vamos a usar para este trasplante. Yo hago mi propio sustrato. Entonces, parte del sustrato es usar la tierra negra. Yo no uso la tierra convencional, yo preparo mi tierra negra, que prácticamente es tierra quemada. Es una tierra que viene con ingredientes que es la basura orgánica de su casa, la pueden reciclar, la queman y luego la pasan por una malla, ¿verdad? Para que quede totalmente limpia. Entonces producimos lo que es la tierra negra. Su apariencia es oscura cuando está húmeda, casi negro, que es prácticamente por todas las cenizas que queda de todos los materiales orgánicos que se queman en la misma tierra que agarra ese color. Entonces la diferencia también con la tierra general es que ella queda más fibrosa, más suelta. Esto ayuda a que las raíces de nuestras adeniums crezcan mejor, ¿verdad? Más distribuidas, más sanas, más suave la tierra. Entonces ella va a hacerse más hermosa, más gruesa, con más facilidad. Aquí tenemos la presentación de ella. Ok, después tenemos la turba de coco. La turba de coco viene en esta presentación, la pueden conseguir así en las agroveterinarias o los viveros de su comunidad. Entonces ella es bastante fibrosa, muy fina y la ocupa mucho para hacer los sustratos. Entonces esta también me la recomendaron en un grupo donde estoy unido por una distribuidora general de verdad de semillas de adenium, a la que las compro, y también de los materiales para los sustratos. Y después seguimos con la turba de coco. La turba de coco viene en esta presentación amplia, que también la ocupan para hacer sustrato, también la ponen encima de las plantas, ¿verdad? Entonces ella viene así amplia, pero a mí no me gusta mucho la presentación de ella. Yo lo que hago es cortarla y produzco esto. La desmenuzo, la corto, y esto en qué me ayuda, pues precisamente para regarla en toda la tierra negra. Y como sabemos, el coco ayuda a prevenir el hongo y la pudrición en la planta. Entonces el objetivo de usar este material se lo recomiendo totalmente. La planta también van a ser más sana, con hojas más amplias, más verdes. Eso ya lo tengo comprobado con varias plantas que he tenido en la que yo he usado la turba de coco. Y por último tenemos la piedra pome. La piedra pome viene en diferentes tamaños. Yo les recomiendo usar la pome más fina, porque la pome sirve también igual que la turba de coco, aunque el objetivo de ella es de que la planta no tenga mucha humedad, ¿verdad?, en su sustrato. Entonces ella se adhiere mejor a toda la superficie, todo el volumen de la tierra cuando es más fina. Entonces eso también ayuda a que las raíces se distribuyan mejor y cuando vaya a ser con otras plantas no estén totalmente amarradas a la piedrita pome. Yo lo digo por experiencia, he usado piedra pome gruesa y las raíces están pegadas en ella, entonces cuando se puede quitar se rompe. Entonces yo por eso uso la piedra pome fina. Entonces por último tenemos lo esencial, ¿verdad?, lo más importante de este video, que son las adeniums. Estas ya tienen 2 meses de nacida. Estas también fueron puestas en turba de coco, ¿verdad? 100% mejor que la turba general que se conoce, porque esta se mantiene en humedad, ¿verdad?, para que las plantas crezcan y no tiene moho. Y comúnmente la turba general contiene moho ya después de 2 meses en humedad extrema, y más cuando son en este tipo de envases sellados. Entonces yo se los recomiendo totalmente. En el grupo de amantes de cactus de Nicaragua, doña Alexia vende este tipo de turba. También vende la fibra de coco. Entonces, ok, iniciemos. Aquí tenemos un envase donde nosotros vamos a poner todos los materiales. Entonces, la cantidad de tierra negra yo la pongo primeramente en la maceta para saber cuánta cantidad voy a usar en cada maceta. Les recomiendo que hagan de esta manera la preparación de su sustrato, porque así van a tener la cantidad exacta que van a usar en cada maceta. Entonces yo lo ensayo antes. Entonces lo vamos a poner en la maceta, en el envase, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad?, todo el volumen de ella totalmente suave, liso, sin ningún tipo de ni piedras ni nada por el estilo. Entonces seguidamente usaremos la piedra pome fina. La revolvemos bastante bien.
Y también usaremos la turba de coco. Se la aplicamos en estas cantidades pequeñas porque el 90% de sustrato es la tierra negra. No es necesario usar tanta turba de coco y la fibra también, porque es un cierto balance que yo he aprendido a usar con las plantas, en la que no es necesario tanto drenaje. O sea, ya de por sí la tierra negra es bastante drenante y la piedra pome lo que hace es facilitar el drenaje. Entonces no necesitamos tanta tierra negra, perdón, tanta turba de coco. Entonces este proceso es un poquito lento, ¿verdad? Pero el objetivo del video es presentarlo paso a paso. El envase esta vez pues no es muy grande, pero aquí estamos ensayándolo en este envase para que lo miren bien. Entonces ahora, cuando ya la tenemos bien revuelta, usamos la fibra de coco recientemente recortada en esta presentación más pequeña. Y seguimos revolviéndola con la tierra negra. Entonces las que quedan ahí amarraditas con las otras las desmenuzamos mejor, ¿verdad? Para que se distribuya mejor en la tierra que estamos ahorita usando, ¿verdad? Nuestra turba, la piedra pome y el resto. Entonces prácticamente va a tener esta presentación. Entonces venimos, la aplicamos de nuevamente en la maceta. En este caso la voy a estar agarrando por puños. El exceso de la fibra de coco la distribuimos mejor. Este es un proceso sucio, ¿verdad? Pero las personas que aman las plantas no les van a importar ensuciarse un poco. Y más si se tratan de las adenios, que su proceso es bastante especial. Yo disfruto realizando todo este proceso. Es algo lento, pero ya sé que esto me va a producir una planta bien hermosa, bien sana. Ustedes pueden añadirle, si quieren, más fibra de coco para que quede totalmente homogénea todo el volumen de tierra y de sustrato que estamos elaborando. Ya tenemos una distribución homogénea de todos los materiales. La seguimos distribuyendo en la maceta.
Aquí me quedó esta parte bastante junta de la fibra, que podemos seguirla revolviendo mejor. Entonces, por lo que miramos aquí, me sobró algo de tierra y eso fue gracias al resto de ingredientes, ¿verdad?, que se anexaron en la tierra original que ya tenía la maceta y pues sobró. Entonces, el objetivo es de que quede a cierta altura, cúspide de la maceta. Yo en este caso, yo prefiero de que quede a menos de 4 centímetros de altura la tierra. Entonces esta es la presentación general que tiene la tierra negra ya con el resto de materiales que estoy usando. Y aquí pueden ver, verdad, de que todo esto que me queda en las manos prácticamente es el carbón de todo lo quemado de que viene en la tierra. Entonces cuando la tierra queda así impregnada en sus manos es porque es bastante, ¿cómo podría decir yo?, orgánica, bastante buena. Entonces ese es el objetivo de realizar uno de sus propios sustratos. El sustrato general que conocemos no queda impregnado de color negro en sus manos, es más suelta. Ok, entonces ya tenemos preparado nuestra maceta con el sustrato que yo mismo he realizado en este video. Espero que les haya gustado el proceso y espero que se haya apreciado muy bien. Ahora lo que sigue es el trasplante del adenio. En este caso yo les voy a presentar la más grandecita que tengo, que es esta, que la voy a ubicar en esta nueva maceta. Ustedes pueden usar un utensilio o cualquier cosa para poderla desprender, pero yo la hago manual, o sea, no hay ningún problema con hacerla manual, solamente se hace con delicadeza y van a poder sacar la planta sin ningún daño físico en ella. Entonces yo lo que hago es escarbarle un poco hacia los costados para no dañar sus raíces principales, que están bien jóvenes, y la levanto. Listo, aquí la tenemos, la agarramos con cuidado. Entonces yo no le quito toda su turba que viene en las raíces del centro para no dañar precisamente lo que le estoy diciendo, sus raíces principales, que estas son futuramente las que van a ser bastante bulbosas en las plantas. Entonces luego hacemos una pequeña perforación, ¿verdad?, de la tierra. Estas plantas no se tienen que enterrar demasiado. La planta naturalmente tiene su tallo expuesto casi desde raíz. Entonces nosotros vamos a dejarla prácticamente igual en la maceta. Aquí ya la tenemos casi lista en la planta. Entonces ahí quedó un poquito expuesta, entonces no hay problema, porque para eso le dejé un espacio libre de la maceta. Lo tratamos de dejar prácticamente centrado en el espacio que tenemos. Esto, ¿no? Ok, miren, ya tenemos listo el trasplante exitosamente, sin ocultarles absolutamente nada, ¿verdad? Todo el proceso con los fallos que tuve, ¿verdad?, revolviendo la tierra, pero aquí está en su perfecta elaboración. Entonces yo elijo las macetas amplias porque en un año ya podemos producir lo que son estas adenios de más de 40 centímetros de alto con floraciones. Aquí tenemos esto. Este es un ejemplo de las adenios que tengo con la misma elaboración de sustrato y en una de sus floraciones. Las flores son espectaculares.
les recomiendo, los que no saben mucho de las adenium, de que comiencen, ¿verdad?, a tenerle amor por esta planta. Aparte de ser muy insólita, porque no es endémica de muchos países de Latinoamérica, ¿verdad? Es de Tailandia y otros países, entonces eso lo hace más exótica, saber de que no es propio del lugar. Yo también por eso la estoy coleccionando, y en el mercado tiene un precio elevado, ¿verdad? Claro, por sus maravillosas flores, y todas son muy diferentes una de otra. Miren esta, ahí viene echando una ramita. Todas las plantas nacen diferentes, y probablemente de la planta madre las flores salgan diferentes si tienen otra adenium de otro color en su casa. Entonces, en cuanto más tipo de adenium tienen, cuando se polinizan las plantas, ellas van a ir mezclándose entre razas. O sea, es muy fácil obtener nuevos ejemplares de las adenium. Y entonces, y es por el motivo de que nunca salen idénticas a las madres. Pero es una sorpresa, es como un regalo. Entonces, les recomiendo hacer esto. Muchísimas gracias por ver el video completo, ¿verdad?, sobre la polinización de las adenium. Y les invito a que se suscriban, vean el resto de videos donde tengo las floraciones de las adenium. Tengo como 20 videos de floraciones. Este es el primer video tutorial que anteriormente les había dicho que estoy haciendo. Y claro, las sugerencias, comentarios, todo es bienvenido. Pasen excelente día.